Gracias, amigo televidente, por continuar en sintonía de 100% Noticias, Canal 15. Como todos los martes, siempre le acompañamos a ustedes con muy buenos consejos a cargo del señor Manuel Antonio Carcache, quien es director de CETAE. Bienvenido, don Manuel, a 100% Noticias. Pues en esta ocasión, todos nuestros amigos televidentes siempre esperan este segmento, principalmente a todos los contribuyentes, ¿verdad? Claro. El día de hoy estaremos abordando también un tema muy importante, el régimen fiscal de las cooperativas. ¿En qué consiste esto, don Manuel, y cuáles son los beneficios tributarios? Bueno, la ley de concertación tributaria le creó buenos beneficios a las cooperativas que están regulados en el artículo 32 de la misma ley, en el cual les ofrece una exención de 40 millones de córdobas del total de sus ingresos brutos. Es decir, que toda cooperativa que obtenga menores o iguales ingresos a 40 millones estarán exentos del pago del impuesto sobre la renta. Sí. Así también, las cooperativas que reciben donaciones o fondos para combatir a través de programas contra la pobreza están exentos. Hay cooperativas que reciben beneficios, donaciones de cooperaciones externas para crear programas de ataque o de incentivo para disminuir la pobreza en aquellos sectores. Entonces, esos ingresos igualmente gozan de una exención tributaria. Las cooperativas también que se dedican a la exportación, aparte de gozar del beneficio de los 40 millones de ingresos exentos, gozan del reintegro tributario de 1.5% valor FOB por exportación. ¿Cómo se traduce esto, Tania? Que toda cooperativa exportadora que envía sus mercancías al exterior tiene derecho a que la administración tributaria le conceda un crédito fiscal del 1.5 sobre su valor FOB de exportación. Ese 1.5% él lo puede compensar contra los pagos de sus anticipos, retenciones o el impuesto sobre la renta anual que es calculado al finalizar el ejercicio fiscal. Dentro de los beneficios tenemos entonces que gozan de 40 millones de ingresos exentos. Las cooperativas exportadoras gozan del beneficio del 1.5% de reintegro tributario sobre el valor FOB de exportación, y que los ingresos provenientes del exterior para programas para combatir la pobreza igualmente están exentos. Dentro de sus obligaciones tenemos que estas personas jurídicas, cuando superan los 40 millones establecidos como techo exento en la ley, tendrán la obligación de presentar su declaración. Esto es así. Si una persona tiene ingresos de 60 millones en el año, ¿verdad?, él se puede deducir los 40 millones de ingresos exentos y va a declarar sobre la base de los 20 millones en el impuesto sobre la renta. Pero debemos declarar que los costos y gastos que provocan el ingreso gravado sobre el IR se van a liquidar de forma proporcional a los ingresos gravados. Es decir, toda cooperativa tiene que determinar una relación porcentual entre los ingresos exentos y los ingresos gravados a partir del total de sus ingresos. Una cooperativa que obtenga ingresos de 60 millones, le tiene que restar los 40 millones, esos 40 millones los divide entre los 60, le va a dar, por decir algo, 80% de ingresos exentos. El 20% es equivalente a sus ingresos gravables. Igualmente, en esa proporción se va a deducir sus costos y gastos deducibles ante el impuesto sobre la renta. Otro tema importante que hay que recalcar en cuanto a las obligaciones de las cooperativas, Tania, es que las cooperativas que están exentas dentro de los ingresos de los 40 millones no tienen la obligación de anticipar el IR, ni el pago mínimo definitivo. Eso está establecido claramente en la ley de concertación tributaria, en el artículo 273, en el artículo 35, en el artículo 32 de la misma ley. Estas personas, cuando realizan actos económicos, igualmente tienen la obligación, en cuanto a las ventas locales, a trasladar el IVA y hacer
y efectuar las retenciones correspondientes de rentas del trabajo o por las compras de bienes y servicios. Esas son otras obligaciones de hacer que tienen ellos, de cumplir con esas obligaciones formales que establece la ley, pero no tienen la obligación de pagar el 1% sobre el anticipo del IR o el 1% del pago mínimo definitivo cuando están dentro del rango de los 40 millones. Ahora, si la cooperativa obtiene ingresos mayores a 40 millones, va a anticipar su 1% del IR mediante el margen de comercialización y no sobre el total de los ingresos. Ellos tienen que presentar una liquidación mensual sobre su ganancia y sobre esa ganancia deben de declarar el 1% del anticipo sobre la renta o el pago mínimo definitivo. Valga aclarar que las cooperativas que tienen los primeros 3 años de operación no pagan pago mínimo definitivo, pagan el 1% del anticipo. Ahora, estos anticipos de IR, cuando la cooperativa obtiene renta gravable, se los puede deducir del pago del impuesto definitivo. Si quedase un saldo a favor en concepto de anticipo de IR, cuando hay saldo a favor significa que hubo pagos en exceso de IR. Entonces, la administración tributaria tiene la obligación de compensarle en los siguientes ejercicios fiscales esos saldos a favor contra los pagos de anticipo o pago mínimo definitivo o sus reintegros tributarios. También es importante señalar, Tania, que hay cooperativas que se dedican a acopiar productos para luego exportar. Entonces, las cooperativas que son el eje, el centro de muchos pequeños productores o de sus asociados que son acopiadores para exportar o vender localmente, estas cooperativas acopiadoras van a declarar su impuesto sobre la renta, sobre sus comisiones, sobre su ganancia, pero no sobre el total de los ingresos de exportaciones, porque no son de ellos. Esos ingresos son de todos los pequeños y medianos productores cooperados o asociados que están dentro de esta entidad jurídica económica, y ellos son los que les corresponde igualmente pagar sus impuestos, ¿verdad?, personalmente. Pero la cooperativa acopiadora solo tiene la obligación de presentar su IR anual respecto a las comisiones que ganan ellos. Sí. Ahora, y si no superan igualmente los 40 millones, asimismo ellos estarán exentos. Esto incluye las cooperativas que se dedican a los servicios financieros, los servicios agropecuarios, a las cooperativas promotoras de consumo de bienes o servicios reguladas por la misma ley especial que a ellas las regula, valga la repetición. Así también es importante señalar que su ley especial también les concede el beneficio del 32% sobre reserva de sus ganancias. Esto significa de que las cooperativas, antes de liquidar el impuesto sobre la renta, también deben de considerar el 32% de reservas para cualquier contingencia económica que ellas tengan, que les impone la ley antes de liquidar su impuesto sobre la renta. Okay. Entonces, esta ley, la ley de concertación tributaria a las cooperativas les concede excelente beneficio. Para ilustrarte un poco cómo es la liquidación de una cooperativa, nosotros trajimos una lámina, una diapositiva, en el cual te vamos a demostrar cómo es la liquidación contable del impuesto sobre la renta de una cooperativa y cómo es su liquidación fiscal. En este sentido, Tania, podemos ver que en el aspecto contable tenemos una cooperativa que tiene ingresos de 60 millones y unos costos de 20 y una utilidad bruta de 40. Se deduce el total de sus gastos, que es de 25 millones, y tiene un total de gastos que es de 15 millones y una utilidad contable de 25 millones. El impuesto sobre la renta que esta cooperativa debería de pagar sin aplicar el beneficio es de 7.500.000 córdobas. Mira bien qué importante es el beneficio, el impacto que tiene económico este beneficio para las cooperativas. Si luego vemos en la otra columna que dice liquidación fiscal,
estamos tomando los mismos valores, pero a los ingresos grabados, al total de ingresos, que son los 60 millones, le estamos restando los 40 millones exentos que establece la ley. Y ahora obtenemos unos ingresos gravables de 20 millones, que es equivalente al 33%. Ese 33% son ingresos gravables que en esa misma proporción y relación debe de deducirse los costos y gastos. Entonces, los costos que en la columna de la liquidación contable es de 20 millones, ahora nosotros nos vamos a deducir solamente 6.600.000, porque es la relación proporcional. Sí. Igualmente, los gastos los vamos a liquidar en relación al 33%. De 10 millones en gasto de venta, pasamos ahora a 3.300.000. Gasto administrativo, 1.650.000 de 5 millones. Igualmente, los gastos financieros de 5 millones pasó a 1.650.000. Mira bien aquí ahora cómo está el impacto económico en esta liquidación de la cooperativa. Ahora la base imponible se redujo a 6.800.000, que en comparación con la contable era de 25 millones. Y el IR a pagar de esta cooperativa ahora es de 2.040.000. En relación a los 7.500.000, esta cooperativa se está ahorrando 5.460.000. Wow. Es un beneficio bien bondadoso para todos los cooperados, que en teoría este beneficio debería distribuirse entre todos los asociados. Ahora, este beneficio se debe reconocer, y este es un consejo para los contables, como una subvención del Estado, porque es un beneficio que está recibiendo de parte del Estado. Esto no se reconoce como otros ingresos, porque es peligroso. Muchas veces se confunden los criterios y ese beneficio se reconoce contablemente o lo reconocen de manera equivocada como otros ingresos, y ahí vas a obligar a tributar nuevamente por un beneficio tributario que está recibiendo la cooperativa. Entonces, en definitivo, ese beneficio de 5 millones del impuesto sobre la renta se debe reconocer como una subvención estatal por beneficio fiscal. Okay. ¿Verdad? Entonces, si tú observas, es un beneficio bastante bondadoso. Quiere decir que a este beneficio solo aplican las cooperativas que tienen ingresos menor o igual. Están exentas las que tengan ingresos menor o igual a 40 millones. Las que excedan los ingresos de 40 millones tienen el derecho de restarse los 40 millones exentos. Entonces se liquida de la manera en que te demostré en la liquidación. Ok. Otro de los derechos o beneficios que tienen estos beneficios tributarios. Bueno, dentro de los beneficios tributarios, como te mencionaba, en las cooperativas exportadoras, es el reintegro tributario, que es el 1.5%, que ese es adicional a los 40 millones exentos. Y eso es mensual. Por cada exportación se le deben de reconocer el 1.5% de reintegro tributario. Y reitero, las cooperativas exentas de que obtengan ingresos menores o iguales a 40 millones no tienen la obligación de declarar el 1% de anticipo ni el 1% del pago mínimo definitivo. Las que deben de pagarlo son aquellas que superen los 40 millones, van a pagarlo sobre el margen de comercialización mediante autorización de la Administración Tributaria. Qué bueno, qué importante es esto, ¿verdad? Analizarlo y sobre todo saberlo, los beneficios que tiene en esta ocasión al régimen fiscal de las cooperativas. Don Manuel Carcache, como siempre, acompañándonos todos los martes, brindándonos consejos muy importantes para todos los contribuyentes. Pues en esta ocasión, ya lo decíamos, abordábamos en qué consisten lo que es los beneficios tributarios, las cooperativas que realizan las actividades económicas y sean de ventas o bienes de servicio. Don Manuel, todos los martes lo vamos a tener acá. Todos los martes vamos a estar acá brindando consejos, tips tributarios. Así es, tips tributarios. Y para más información o alguna pregunta pueden buscar el Facebook, ¿verdad? Pueden buscarnos en el Facebook, en nuestra página web de CETAE Academia Tributaria. Ahí nos pueden contactar. Y cualquier otro tema que quiere que abordemos acá en estas entrevistas. Pueden sugerirnos temas. Muchas gracias, don Manuel, por haber estado con nosotros. A usted también, amigo televidente, por estar pendiente de la programación de 100% Noticias. En breve regresamos con más, mientras realizamos una breve pausa comercial.